Continuamos con el tema y ya llegamos al siglo XVIII. Es en este trayecto, ¿sí?, que comenzamos con las corporaciones caritativas, lo vamos a culminar, como ya les presenté, ¿sí?, en lo que es la beneficencia pública comunal. Entonces, desde estas corporaciones caritativas a este entramado institucional de beneficencia pública, lo que significa, esto ya lo presenté, lo estoy reiterando para iniciar ahora esta clase, es del socorro de proximidad a la asistencia pública y beneficencia femenina. Ahora vamos a transitar el periodo de influencia de los ideales de la Ilustración en la vida pública para el bienestar y beneficio de los pueblos. La Ilustración daba pautas e indicios de cómo debía gobernarse. Y vamos a culminar, pasado el periodo rivadaviano y pasado el periodo de Rosas, con la municipalización de la ciudad de Buenos Aires en 1854. Y ahí vamos a ir nosotros haciendo referencia a los contenidos que hemos venido estudiando en la unidad 3. Este particularmente es el siglo XVIII, nosotros lo vimos en la unidad 2, reformas borbónicas, y este poder de esta institucionalización que paulatinamente se va dando en la diferenciación del espacio público definiría a la higiene, a la educación y a la beneficencia como sus áreas de intervención, aunque esta última terminó en una particular combinación de servicio público e iniciativa privada, ¿sí? Recuerden que la sociedad de beneficencia para el periodo rivadaviano, que vamos a ver en la próxima clase, va a ser el ejemplo claro de cómo van a convivir una iniciativa del Estado con la participación de la sociedad civil. Pero, bien, el estudio entonces de las prácticas en el cuidado de la salud y la asistencia de la enfermedad llevan dentro parte del devenir de América y de su ingreso en los ideales de la Ilustración. Esto es que las modificaciones en estas instituciones, su incorporación, son parte del ideario ilustrado y de los que nosotros ya estudiamos, como las reformas borbónicas. ¿Sí? El análisis de la sociedad colonial, particularmente el Río de la Plata, puede aportar algunos datos sobre la organización de esta sociedad, la expresión de las desigualdades sociales, cómo se fueron enfatizando, ¿sí?, los grupos de poder político, los enfrentamientos, como nosotros vimos en esta pequeña burguesía naciente criolla, con los resguardos que querían los hispanos ligados al monopolio para sí, los beneficios, y las disputas que se generaron entre ellos. Estas instituciones, el análisis de la temprana cuestión social, la salud y la beneficencia, que va a incluir a la educación, es un espacio donde la infancia va a quedar también atrapada en este sentido de un trayecto hacia un nuevo sentido de lo público. ¿Sí? Bien, el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII trajo consigo el surgimiento de nuevas corporaciones abocadas a la caridad pública, en el sentido, esto tengamos en cuenta, en que lo público tenía que ver en las sociedades corporativas hispánicas, ¿sí?, como la hermandad de la caridad, es decir, una hermandad con sentido religioso que se crea para atender cuestiones de la vida pública. Esta se crea en Buenos Aires en 1727, Hermandad de la Caridad, el nombre significativo, porque si bien muchos de ellos son laicos, se unen en una hermandad para beneficio de los demás. Y esta hermandad de la caridad está imbuido del sentido de la religión. Participar en este tipo de institución era fuente de gran prestigio social. Esto va a prolongarse mucho en el tiempo. Esta creación es la expresión del entrecruzamiento entre lo laico, muchos de ellos eran laicos, lo religioso, ¿sí?, los sacerdotes que formaban parte, y las primeras nociones de anormalidad adaptadas del discurso médico. ¿Sí? El discurso médico comenzaba, ¿sí?, a ser fuente de origen de identificación de estos problemas sociales. Porque los nuevos tiempos que corrían en el Río de la Plata, ¿sí?, al inicio de este siglo, se relacionaba fuertemente con dos cuestiones importantes. La militarización, como
ya les presenté en la clase anterior, y por otro lado el intento de luchar para frenar el fraude a través del comercio de ultramar. Esto de hacer un fuerte bastión militar en la ciudad de Buenos Aires tenía que ver con el intento de la corona de frenar el contrabando, como ya dijimos. Estos cambios también consolidarán el crecimiento de la ciudad con la consecuente acumulación del capital a través de la diversificación de la comercialización y del sostenimiento, aunque más disminuido, del contrabando. Entonces, esta complejidad de la ciudad y de la sociedad va a requerir y va a generar el surgimiento de estas instituciones con un sentido de lo público relativo, ¿sí? Porque son corporaciones y no dejan de ser corporaciones que van a tener en todo el periodo colonial hasta 1820, periodo rivadaviano, van a tener privilegios, ¿sí? y jurisprudencia propia, van a tener fueros especiales. Entonces, esta Hermandad de la Caridad fue la que creó y gobernó, es decir, se hizo cargo de la Casa de Niños Expósitos, sobre la que ahora vamos a hablar, el Hospital de Mujeres y el Hospicio de Huérfanos. La corporación no solo administró estas instituciones, sino que también supervisó las finanzas de las actividades, asignándole, recolectando y juntando los recursos necesarios. Los fondos para administrar estas instituciones, que son las primeras iniciativas para la atención de la infancia, estas instituciones proveían los fondos inicialmente de la caridad pública a través de limosnas o de suscripciones de los miembros de la hermandad, quienes se comprometían a tener, ¿sí?, a dar regularmente fondos para que pudiera funcionar. Posteriormente se sumaron los aportes de la administración de algunos bienes de los jesuitas que la Junta de Temporalidades otorgó a la hermandad en 1767. Recordamos nosotros, que ya lo estudiamos, la Junta de Temporalidades administraba los bienes que habían sido de los jesuitas, después que los expulsaron, la administraba, recibió fondos de ella. Y esta Hermandad de la Caridad también perseguía objetivos de la salud pública, tales como enterrar los cadáveres abandonados y los ajusticiados, los cuales antes de esa fecha estaban condenados a ser pasto de los perros y aves de rapiña. Esto es una cita textual. ¿Qué quiere decir? Que si no había nadie que se hiciera cargo de enterrar esos cuerpos de quienes morían, desconocidos, pobres, abandonados, quedaban, ¿sí?, al aire libre o contaminando el río. Entonces, una de las acciones de la salud pública fueran llevadas a cabo por estas corporaciones. Otra corporación muy importante que se crea por iniciativa del virrey Bertis, ¿recuerdan? Es el protomedicato. ¿Sí? Este organismo de la corona española se encargó de promover, autorizar y vigilar el ejercicio de la medicina en el virreinato del Río de la Plata. Este cuadro de Antonio González Moreno da cuenta o pretende ilustrar la inauguración del protomedicato. Decíamos que estuvo destinado a regular la profesión médica y a promover medidas de buen gobierno sanitario. El organismo intervenía en los siguientes aspectos: mejora de organización interna y de las condiciones higiénicas, mediante el suministro de camas, medicamentos, instrumental y ropa a estos espacios donde iban estos pobres enfermos. Fiscalizaba el funcionamiento, la determinación de la ubicación de las casas hospitalarias, el control de las epidemias, que eran muchas. Respecto al ejercicio de la medicina, el protomedicato perseguía y denunciaba los casos de curanderismo, iniciaba procesos contra los falsos médicos, cirujanos o boticarios, es decir, los que hacían y vendían medicinas, castigaba las faltas y excesos cometidos por los facultativos, exigía la presencia de títulos habilitantes, comprobaba la capacidad de los que ya tenían título, y fue un importante avance en los términos de la higiene y la salud sobre finales del siglo XVIII. Por ejemplo, esta es parte de la fundación del protomedicato. Se proponía
no permitir desde el recibo de esta en adelante, desde que existía en adelante, ningún pueblo de españoles de esa provincia en que alguno entre de nuevo a ejercer la medicina, cirugía, farmacia y flebotomía, sin que primero conste en recaudos bastante, es decir, que demuestre y en debida forma haber sido examinado por Real Protomedicato de esta ciudad, merecida la aprobación de los exámenes y hallase, en consecuencia, la autorización para ejercerla. Si ustedes ven acá, en esta ilustración, ¿sí?, que está hablando de prácticas médicas, acá pareciera que tiene que ver con la boca, ¿sí?, pero acá están haciendo como unos cortes y salta la sangre, ¿sí? La flebología, o era el sangrado, eran las prácticas más comunes, ¿sí?, en las curaciones. Siempre se hacían sangrados porque decían que eliminar los malos humores del cuerpo a través de la sangre espesa o mala curaba a los enfermos. Este es un... Bien. La Casa de los Niños Expósitos, también, ¿sí? Virrey Bertis, fines del siglo XVIII, 1779. Esto tiene un inicio también, ¿no?, con una situación bastante horrorosa de la situación de los niños abandonados. La necesidad de fundar la casa respondió casi en forma directa a la elevación de la ciudad a categoría de sede de virreinato. En 1776, recordemos, se crea Carlos III, lo crea Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires Puerto, ¿sí?, y se establece la navegación directa con España. Para proteger la ciudad, que en ese momento contaba con aproximadamente 28.000 habitantes, envían 9.000 soldados. Las largas estadías de esta cantidad de hombres soldados ociosos en la ciudad, ¿sí?, con pocas ocupaciones, en un puerto que naturalmente estaba protegido del mundo, produjo como una de las primeras consecuencias un enorme aumento de las violaciones a las mujeres nativas y los consiguientes embarazos no deseados y el abandono de numerosos recién nacidos. Estos niños abandonados sufrían tremendas atrocidades, ¿sí?, comidos por los perros, por los cerdos que andaban sueltos por las calles de la ciudad, atropellados por transeúntes y carruajes en la oscuridad, porque no había alumbrado público. Recuerdan que esa fue una de las reformas, ¿sí? Morían de frío, de hambre o sed, o se ahogaban esos bebés en los charcos de la calle. Un horror. Un grupo de vecinos peticionaron entonces al virrey que abriera, ¿sí?, una casa cuna para evitar esas muertes. Así es como, en 1779, el virrey Bertis, que conocía de la problemática por haberse desempeñado anteriormente como juez de menores, dispuso que se abra una casa de niños expósitos similar a las que funcionaban en Madrid. Esta casa de niños expósitos, que después se convierte en casa cuna, que después se convierte en un hospital pediátrico con el tiempo, tuvo ese origen en esta desprotección y abandono de la niñez. Otra institución, ¿sí?, fue la de que va a albergar a niñas huérfanas, fue este colegio de niñas huérfanas que va a ser a la vez el origen del Hospital de Mujeres. La fecha, fines del siglo XVIII, se funda un establecimiento de caridad. Todavía estamos en este periodo en los cuales las corporaciones caritativas, aún alentadas por las ideas de la Ilustración, que le dan un servicio público, ¿sí?, que le dan, un sentido público a sus servicios, es esta etapa aún de la caridad y el socorro. Este colegio de niñas tenía un espacio para enfermas, pero no llegaba a entenderse como condición de hospital, porque la sección donde se prestaba asistencia médica se la llamaba hospital, pero en realidad tenía comunicación con el colegio, estaba a cargo de hermanas, y vamos a ver que constaba de muy pocas camas. Este colegio había iban pupilas y alumnas externas para que aprendiesen a leer y escribir, a pesar de la gran disconformidad o desconfianza que tenían muchos padres acerca de que sus hijas aprendieran a leer y escribir. No solo sirvió de colegio para niñas internas, externas, también de hospital, sino que fue un asilo de corrección. Esta idea de que la falta
de buena conducta se castiga con internación? Pues allí depositaban a las mujeres que reñían con sus maridos, a las niñas que se querían casar contra el gusto de los padres, y a la vez les enseñaban, ¿sí?, tareas propias, ¿sí?, de las mujeres y las niñas en aquella época. Por ejemplo, se fabricaban dulces, masas, con las que se vendían, ¿sí?, y proveían a la ciudad. También les enseñaban confecciones, todas tareas que daban por hecho que debían saber hacer las niñas, como el bordado de oro y blanco, flores, tejer medias y guantes, mantelería, cosas finas. Las niñas huérfanas y sin auxilio trabajaban y generaban de alguna manera algunos bienes para el sustento de la misma institución. Ya en 1782 se manifiesta la necesidad de que haya un hospital de mujeres, porque lo que existía en este colegio de niñas se lo llamaba hospital, pero una pequeña sala con 13 camas, que era muy insuficiente para atender a las enfermas que diariamente concurrían a pedir auxilio, a las cuales muchas de ellas se las despedía por no poder atenderlas. En 1822, recuerden esta fecha, ¿sí?, nosotros estudiamos en la unidad 3 las reformas rivadavianas, el Estado moderno, la instauración de un Estado capitalista, moderno, una república, en la cual no podía convivir en una misma sociedad dos poderes de igual envergadura, como el de la Iglesia y el del Estado, como el Estado pretendió en esas reformas de la provincia de Buenos Aires generar un Estado moderno, ¿sí?, se realizan iniciativas que van a correr el poder o intentar, sin suprimir del todo, el poder de estas instituciones, instaurando un poder centralizado en el Estado. La Hermandad de la Caridad fue suprimida en 1822, quedando el hospital bajo la protección del gobierno. Recuerden ustedes, o que lo están estudiando, que estas reformas rivadavianas en función de crear el Estado moderno, entre estas reformas una es la reforma religiosa, en la cual el Estado interviene en las instituciones religiosas, interviene en parte del dogma, interviene, y lo que básicamente hace, ¿sí?, es eliminar los fueros especiales, lo cual deja de tener la población eclesiástica y las instituciones ligadas a ella fueros especiales, ¿sí? Eso ocurre en el siglo XIX. Para el siglo XVIII estas son las instituciones, y para los hombres otra institución, como fue la del Colegio y Hospital de Niñas, los hermanos de la orden betlemita, ¿sí?, una orden hospitalaria, es decir, una orden religiosa que tenía como función la cura de los enfermos, se instaló en el Río de la Plata a mediados del siglo XVIII y se hizo cargo del precario Hospital San Martín, aquel que vimos en la clase anterior, ¿sí?, que lo habían convertido en un hospital de hombres hacia 1767, e instalado en el antiguo colegio de residencia de los jesuitas. Una vez que los jesuitas son expulsados, se utilizan sus instituciones. Bueno, para administrarlo, ¿sí?, disponían de diferentes fuentes de ingresos, como dijimos para el de las mujeres: limosnas, donaciones y las rentas de patrimonio urbano y rural. Los servicios de este hospital estaban destinados a toda la comunidad, pero solamente eran gratuitos, ¿sí?, para los pobres y los desválidos. El socorro que estas corporaciones ofrecían no era una función especializada, sino que comprendía tanto la asistencia espiritual con la material, como la educativa y como la correccional, como vimos recién en el ejemplo de las mujeres. La protección corporativa, ¿sí?, se combinaba con la obediencia a una de las principales virtudes teologales de la religión, la caridad, que jugaba una función importante en la economía de la salvación. Pronto entonces, bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí?, en esta imagen de cómo eran las instalaciones, es una reproducción. El origen de las enfermedades y las higienes tenía que ver
fundamentalmente con ectoparásitos, piojos, sarnas. El problema más grave era el del agua. Se tomaba agua del Río de la Plata, del mismo lugar donde se lavaba y se tiraban los desechos. Otras enfermedades comunes de la época eran las fiebres, tisis, fiebre intestinal, hepatitis, y la rabia era muy común también. Entonces eran necesarias estas instituciones de cura, y estamos viendo cómo ya sobre finales del siglo XVIII están aún en manos del socorro y de la caridad, para luego pasar al siglo XIX con otro tipo de instituciones. Bien, cerrando esta clase. Este modelo sobrevivió a la ruptura del vínculo colonial, es decir, la Revolución de Mayo no rompe esto inmediatamente. Las reformas borbónicas fueron las que introdujeron algunos de estos cambios con el objetivo de garantizar mayor control administrativo a través de las comisiones asignadas por el virrey y destinadas a supervisar la finanza de estas actividades caritativas. ¿Sí? Entonces esto venía con el mismo paquete: alentar la creación de estas instituciones, pero a la vez supervisarlas y controlar el destino de lo que recibían. A partir de los primeros gobiernos patrios, ¿sí?, se introducirán las primeras rupturas de estas corporaciones, pero sin llegar aún a desterrar o eliminar a las corporaciones religiosas ni a las órdenes hospitalarias. Pero sí vamos a ver, fundamentalmente con la creación de la sociedad de beneficencia, cómo ya se introduce con mucha fuerza el ámbito estatal. Nuestra próxima clase vamos a ver siglo XIX hasta principios del siglo XX. Vamos a hacer una periodización de la incorporación de los primeros kindergarten y cómo la preocupación por la educación en la primera infancia comienza a ser un tema, y lo vamos a ir nosotros ligando a temas que vamos a ver también con la profesora Glenda, como pedagogos, Froebel, Pestalozzi, que estamos viendo al mismo tiempo en el desarrollo de la unidad 4 para la consolidación del Estado Nacional y su sistema educativo, cómo la influencia de estos pedagogos van a ir trayendo ideas y permitiendo ordenar de la mano de un Sarmiento las instituciones educativas hasta dejar en marcha un sistema educativo. ¿Qué otras cosas vamos a ver también? Cómo va a quedar la infancia ligada a discursos donde ya el Estado va a tomar fuerte mirada, ¿sí?, y tomar acciones sobre él. Eso lo vemos en nuestra próxima clase.